Hola, soy Jorge Cepeda y les comparto la columna publicada en Sin embargo este domingo y en varios periódicos del país. Se titula Las popularidades de Claudia, un activo, un desafío también. Se dice que las peores crisis pueden convertirse en un parto venturoso, y algo así le está sucediendo a Claudia Sheinbaum con las tormentas desatadas por Donald Trump. Y es que el entorno de pesadilla que ha puesto en marcha el presidente de Estados Unidos y sus halcones sobre el presente y el futuro de México, irónicamente se ha convertido en una especie de turbo o esteroides para efectos de liderazgo de la mandataria de México. Una consolidación que, sin la intensidad de esas amenazas de Trump, podría haber tomado mucho más tiempo. Hace un año publiqué un artículo titulado Las cuatro Claudias, para dar cuenta de las etapas que recorrería la figura política de Sheinbaum. Yo decía que la primera Claudia se desenvolvía durante la campaña electoral todavía, bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, en pleno dominio del movimiento y su partido. Era evidente en ese momento que la apuesta ganadora, adentro y afuera, consistía en la identidad puntual con las formas y el tono López Obradorista. A la segunda Claudia la veríamos tras el triunfo electoral y su arribo a Palacio fuera ya un hecho irreversible. Esos meses de presidenta electa en espera le darían margen para expresar con un poco más de nitidez su manera personal de entender el proyecto de cambio con continuidad. Pero estaba claro que la tercera Claudia solo podríamos percibirla al sentarse en la silla presidencial, cuando pudiese delinear un programa, nombrar a un equipo y el fundador del movimiento hubiera dejado de conducir el día a día de la vida nacional. Sin embargo, la versión plena, la Claudia 4, señalé en ese texto, solo la veríamos una vez que su sexenio alcanzara el vuelo crucero y se sintiera ya en pleno control de la cabina de mando. Con lo anterior no estoy describiendo una confrontación, sino el hecho natural de un relevo, incluso generacional, dentro del propio movimiento. Estilos personales claramente distintos, producto de un origen y una trayectoria diferentes. Sí, los mismos ideales, pero no necesariamente la misma manera de aterrizarlos. En este relevo había, además, un enorme desafío, porque tras el vertical liderazgo de López Obrador, la incógnita era cómo se comportarían los distintos actores políticos, es decir, gobernadores, generales, coordinadores en las cámaras, dirigentes del partido, dueños del dinero, líderes sindicales, etcétera, etcétera. Porque se entendía que muchos de ellos buscarían ampliar los márgenes de operación luego del fuerte control ejercido por la figura del fundador. Todos intentarían fortalecerse a costa de la nueva presidenta. Lo vimos muy claramente en el caso de Ricardo Monreal y Adán Augusto López, coordinadores de Morena de las cámaras de diputados y senadores respectivamente. Ambos en estos meses han estado sacando adelante los encargos de Palacio, pero al mismo tiempo operan una agenda personal para acrecentar sus redes y su poder. Y cada vez, me parece, les será más difícil hacerlo. Sheinbaum sorprendió a todos para bien desde el principio. Mañaneras asertivas, un ritmo febril, giras continuas para centrar el trabajo de los gobernadores, involucramiento personal en la agenda de seguridad pública, incluyendo su involucramiento con los generales, ideas claras y novedosas siempre en el marco de las banderas obradoristas. Sentó las bases para ir solidificando lentamente la noción de que había un nuevo piloto, respetuoso del anterior, pero con su propia identidad. Un derrotero, insisto, que habría conseguido su plena consolidación de manera natural a lo largo de los primeros 12 o 18 meses, sobreviviendo a las pullas y zancadillas dentro y fuera del equipo gobernante. Ese era el panorama, pero Trump cambió todo. El ascenso de popularidad de Claudia, es cierto, había comenzado aún antes de que el republicano regresara a la Casa Blanca este pasado 20 de enero. Señal de que Claudia estaba haciéndolo bien.
Se dice fácil, pero muchas cosas podrían haber salido mal, considerando que se trataba de la primera mujer presidenta en una sociedad política de machos, y, sobre todo, como he dicho, el difícil tránsito que supone ser el relevo de un liderazgo tan carismático como el de López Obrador. Sin embargo, fueron las agresiones y amenazas de Trump lo que hizo visible a los ojos de muchos mexicanos de qué está hecha la presidenta. En ese sentido, aceleró la transición. Y lo muestra el relevo en Hacienda este viernes pasado. Edgar Amador en lugar de Rogelio Ramírez de la O. La presencia de Ramírez en el gabinete no fue una imposición de López Obrador, como suponen las visiones simplistas. Se trató de una decisión tomada en el marco de la transición para contribuir a la estabilidad de los mercados, eso de dejar a Ramírez de la O en Hacienda. Pero él nunca escondió su deseo de regresar a sus actividades profesionales lo más pronto posible. Aceptó quedarse hasta que su salida no incurriera en algún riesgo de inestabilidad. Es síntoma que haya sucedido apenas a los 5 meses. La popularidad de Sheinbaum ronda ya un 80%, más alta incluso de la que tuvo el presidente López Obrador, aunque cualitativamente distinta, hay que decirlo. Muy intensa y pasional la que generaba el tabasqueño, más extendida y plural la de la presidenta. La legitimidad que rodea la figura de Sheinbaum servirá para una aceleración de la Claudia 4, por así decirlo. Es una buena noticia porque en el marco de un contexto externo amenazante, una comunidad necesita confianza y unidad en torno a su liderazgo. Y dicho más concreto, le otorga a ella una mayor capacidad para poner en movimiento la agenda más ambiciosa del ideario claudista, aquella que tendría que desenvolverse con cuidado por la previsible resistencia de los intereses afectados. Entre más firme su liderazgo, más fácil este proceso. Hay muchas cosas que habrá que enderezar en nuestro país, algunas a contrapelo de intereses e inercias, que no serán sencillo. El combate a la corrupción o a la inseguridad, la modernización de la administración pública, el saneamiento de las finanzas, profundizar la agenda de igualdad y justicia, la búsqueda de un crecimiento económico. La legitimidad del liderazgo de Claudia constituye así un enorme activo político, una oportunidad para intensificar y anticipar el cambio dentro de la continuidad. Desde una potencial reforma fiscal, que la necesitaríamos eventualmente, hasta la limpieza profunda de la vida pública, pasando por un largo etcétera entre medio. Ojalá lo use pronto y a fondo este capital político, esta popularidad que ahora tiene. Muchas gracias.